Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Encuentro con la Olorosa. Historia basada en hechos reales. Historia de terror, de campo de la República Dominicana y la República de Haití. Mi nombre es Justo. Soy chofer de larga distancia para una conocida empresa en Santiago, República Dominicana. Llevo años en este oficio, guiando enormes camiones a través de grandes carreteras que conectan el vibrante azul del Mar Caribe con las elevadas cumbres de nuestra isla y más allá, hacia la frontera con Haití. Mi vida transcurre en un constante vaivén entre el amanecer y el anochecer, testimoniando cielos teñidos de tonos que desafían la imaginación y puestas de sol que traen paz al espíritu. Pero entre todos esos viajes, hubo uno que se distingue claramente en mi memoria, una noche que alteró mi comprensión sobre los misterios de la vida y el enigma de la muerte. Desde que era joven, siempre me cautivó la idea de ser el amo de las carreteras, de explorar cada rincón de mi país como si fuera mi propio territorio. Esta fascinación me impulsó a recorrer incontables kilómetros, desde el imponente monumento a los héroes de la restauración en Santiago hasta los más remotos pueblos de mi país, donde el cielo parece tocar la tierra. Mi camión se convirtió en mi casa móvil, lejos del hogar, un refugio donde las carreteras y el rugido del motor son mis únicos acompañantes. En mis viajes he compartido experiencias con todo tipo de personas, comerciantes en busca de nuevos mercados, idealistas persiguiendo sus sueños y trotamundos en busca de aventuras. Cada encuentro ha dejado una marca en mí, creando un tapiz de historias y destinos que enriquecen mi vida y mi perspectiva del mundo. La noche en la que todo sucedió se presentaba como cualquier otra rutina para mí. Tenía que llevar un cargamento al otro lado de la frontera antes de que saliera el sol. Conocía esa ruta de memoria, la había recorrido tantas veces que podía trazarla con los ojos cerrados. Sin embargo, algo en el ambiente esa noche me hizo sentir una inquietud que no podía ignorar. A medida que la oscuridad se extendía sobre el paisaje, esa sensación de que algo estaba a punto de ocurrir se hizo más intensa, como si el propio universo estuviera susurrando un aviso que yo apenas podía entender. En medio de la noche, cuando la mayoría del mundo estaba sumido en el sueño, me encontré solo en la carretera, enfrentando lo desconocido. Fue entonces cuando sucedió, un encuentro que desafió todas mis creencias y sacudió los cimientos de mi comprensión del mundo que me rodeaba. Esa noche, en la oscuridad y la soledad del camino, me enfrenté a algo que no tenía explicación lógica, algo que desafió todas las leyes de la realidad tal como las conocía. Fue un momento que cambiaría mi vida para siempre, dejándome con más preguntas que respuestas y redefiniendo mi percepción de lo que es posible en este extenso y misterioso universo en el que vivimos. Esa noche, mientras conducía hacia mi destino, llevaba conmigo una carga valiosa destinada a Juana Méndez, una comunidad ubicada en el distrito del mismo nombre, dentro del departamento de Noreste, en Haití. Esta localidad se encuentra estratégicamente situada en la frontera con la República Dominicana, lo que la convierte en un punto clave para el comercio entre ambos países. A lo largo de los años, Juana Méndez se ha convertido en uno de los centros más importantes para el intercambio de mercancías entre la República Dominicana y Haití, desempeñando un papel vital en la economía de la región y en las vidas de quienes dependen del comercio transfronterizo para su sustento. Este relato no es solo un viaje a través de las carreteras de mi país, es un viaje a través de los misterios que yacen en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. Lo que viví aquella noche me enseñó que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar y que, a veces, los secretos más oscuros se esconden a plena vista en el curso de nuestro camino diario. Era una de esas noches en que la oscuridad se extiende sobre el mundo con una intensidad abrumadora, devorando cada presencia de luz,
dejando a su paso un manto de tinieblas impenetrable. Ni la más mínima luz de luna o destello de estrella se atrevía a filtrarse a través de la densa capa de nubes que cubría el cielo, oscureciendo el trayecto entre los pueblos de Guayubín y las matas de Santa Cruz. Me encontraba en camino hacia Juana Méndez, en Haití, un camino que había recorrido innumerables veces, tejido por el IR y venir constante de mercancías y sueños entre dos naciones hermanadas por la historia y divididas por la geografía. Sin embargo, aquella noche se sentía distinta, como si un velo de anticipación y misterio envolviera todo a mi alrededor. La familiaridad de la ruta, que solía brindarme cierta seguridad, ahora se transformaba en una fuente de inquietud. La oscuridad parecía más densa, el silencio más profundo, y cada kilómetro recorrido me sumergía más en una sensación de aislamiento y vulnerabilidad. El ruido constante del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto eran los únicos sonidos que rompían el inquietante silencio de la noche. Mientras avanzaba, el temor crecía dentro de mí, alimentado por la oscuridad que me rodeaba y la soledad de la carretera. Sabía que este camino estaba repleto de historias y leyendas, susurros de lo inexplicable que se contaban entre los habitantes y en las pláticas de los más viejos del lugar. Pero nunca imaginé que yo mismo me convertiría en protagonista de una de esas historias que embellecen estos pueblos. A medida que me adentraba en el corazón de la noche, una sensación inexplicable de estar siendo observado se apoderó de mí. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y el viento susurraba palabras que no lograba entender. Era como si la misma noche quisiera hablarme, arrastrándome hacia un destino desconocido y posiblemente aterrador. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el curso de mi noche, un encuentro inesperado que se grabaría en mi memoria para siempre, marcando esta jornada como una que jamás podría olvidar. La ruta hacia Juana Méndez había sido testigo de muchos viajes, pero ninguno como el que estaba a punto de vivir, un viaje que revelaría misterios ocultos. El inicio de mi viaje transcurrió con la monotonía y tranquilidad que suelen acompañar las largas horas en la carretera. El motor de mi camión mantenía un ritmo constante, casi hipnótico, mientras mi mente divagaba entre pensamientos de los seres queridos que me esperaban en casa y la lista de tareas pendientes a mi regreso. La familiaridad de la ruta, trazada entre paisajes que cambiaban con las estaciones, siempre había sido para mí una especie de confort. Sin embargo, esa noche, al aproximarme al viejo puente que servía como nexo entre dos pueblos dominicanos, Guayubín y las matas de Santa Cruz, algo inusual capturó mi atención y alteró el curso de mis pensamientos. De forma gradual, un olor empezó a perfumar el aire, distinguiéndose claramente del frescor habitual del entorno colindante. No se trataba del aroma húmedo de la tierra después de la lluvia, ni del olor salido de la sábila que a veces traía el viento. Era algo completamente distinto, intensamente dulce, con un matiz casi embriagador, como un perfume elaborado con esencias de flores exóticas, capaz de transportar la mente a épocas y lugares distantes. Este olor, inconfundiblemente ajeno al entorno natural de la carretera, me envolvió súbitamente, despertando recuerdos de viejas historias escuchadas en los descansos entre los paradores para camioneros. Recordé entonces las leyendas sobre la Olorosa, una figura envuelta en misterio y tragedia. Según contaban, había sido una mujer dedicada a la venta de perfumes, cuya vida encontró un final brutal y prematuro en la década de los 40. Asesinada sin piedad en las cercanías de este mismo puente, se decía que su espíritu no había encontrado descanso, vagando aún por la zona en busca de algo, justicia para su trágico destino, o quizás la compañía de aquellos que, como yo, cruzaban solitarios por este tramo de la carretera. Vestida de blanco, su aparición se anunciaba precisamente por ese aroma distintivo, como si en su búsqueda eterna dejara tras de sí el rastro invisible de los perfumes que una vez vendió. Mientras el olor se intensificaba, la incredulidad inicial dejó paso a una inquietante sensación de expectativa. La noche, ya densa y oscura,
parecía cerrarse aún más en los alrededores del camino que se extendía frente a mí, y el viejo puente, ahora a pocos metros, adquiría una presencia casi amenazante bajo el escaso alumbrado. La racionalidad me instaba a descartar las supersticiones y concentrarme en la conducción, pero el corazón latía con fuerza, impulsado por un miedo irracional a lo desconocido. Fue en ese momento, justo al inicio del puente, cuando la leyenda cobró vida ante mis ojos, presentándome un desafío que nunca creí posible enfrentar. Siempre me he considerado una persona práctica, con los pies bien plantados en la tierra. Los cuentos de fantasmas y apariciones, en mi opinión, no eran más que relatos fabricados para entretener o inculcar miedo en los corazones más impresionables, historias que se compartían alrededor del fuego o se vendían como atracciones locales a aquellos turistas deseosos de emociones. Tonterías, solía decir, con una sonrisa escéptica, cada vez que alguien intentaba convencerme de lo contrario. Pero esa noche, todo en lo que creía fue puesto a prueba, desafiando cada fibra de mi desconfianza. El olor, esa fragancia dulce y penetrante que había comenzado a notar al acercarme al viejo puente, se intensificó hasta llenar por completo la cabina de mi camión, como si una invisible presencia hubiera entrado y se hubiera acomodado a mi lado. Era tan fuerte, tan fuera de lugar, en medio de la oscuridad y el aislamiento de la carretera, que por un momento me encontré cuestionando mis propias convicciones. Me pregunté si acaso había algo más, algo que mi racionalidad se negaba a aceptar, y fue justo en ese instante, en ese punto de duda e incertidumbre, cuando la vi. Al principio, parecía ser solo una ilusión óptica, un truco de la luz o de la falta de ella, pero a medida que me acercaba, la figura se definía con más claridad. Una mujer de pie al lado de la carretera, vestida enteramente de blanco, como desprendida de otro tiempo y lugar. No era posible discernir sus rasgos desde la distancia, pero su postura era inequívoca. Estaba haciendo señas, un gesto claro y deliberado para que me detuviera. Mi corazón se aceleró, y por un momento, el impulso de pisar el acelerador y alejarme de allí tan rápido como pudiera, se apoderó de mí. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y temor me mantuvo en mi carril, reduciendo la velocidad a medida que me aproximaba. La lógica me gritaba que era absurdo, que debía haber una explicación razonable. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, o quizás una broma de mal gusto, pero en el fondo, algo me decía que lo que estaba a punto de experimentar trascendía cualquier explicación lógica. La noche y el destino habían conspirado para arrastrarme hacia este encuentro, y ya no había vuelta atrás. En ese momento crucial, bajo el manto opresivo de la noche, mi corazón latía con una fuerza que resonaba en mis oídos, un tumulto que no nacía del miedo, sino de la asombrosa incredulidad de lo que mis ojos estaban presenciando. Allí estaba yo, enfrentado a la viva imagen de lo que siempre había relegado a la categoría de cuentos para no dormir o anécdotas diseñadas para capturar la imaginación de las personas. La racionalidad y el escepticismo que me habían guiado a lo largo de mi vida, de repente se vieron sacudidos por la innegable realidad que se levantaba ante mí. Una figura etérea, un ser que desafiaba toda lógica, haciendo señas desde el borde de la carretera próximo al puente. Por un instante, una fracción de segundo que se sintió como una eternidad, barajé la posibilidad de pisar el acelerador y seguir adelante, dejar atrás la visión que se ofrecía ante mí, como si fuera una ilusión óptica, un espejismo nacido del cansancio o de la mente, jugándome una mala pasada. Me dije a mí mismo que no había razón para alterar el curso de mi viaje, que lo mejor sería seguir adelante y relegar esta experiencia a una anécdota curiosa, un encuentro inesperado con mi propia imaginación. Sin embargo, algo más profundo, más intrínseco dentro de mí, se rebeló contra la idea de simplemente pasar de largo. No era solo la curiosidad, ese impulso humano por descubrir y entender lo desconocido, sino algo más noble, quizás la compasión, la historia de la mujer conocida como la Olorosa, esa vendedora de perfumes cuya vida había sido truncada de manera tan trágica y cuyo espíritu, según las leyendas locales, todavía deambulaba en busca de paz o justicia. Tocó una fibra sensible en mi ser. Me vi impulsado,
casi contra mi voluntad, por una fuerza que me instaba a detener mi marcha, a enfrentar lo desconocido, no como un desafío, sino como un acto de humanidad hacia alguien que en vida había sido despojado de su voz y su tranquilidad. Así, con las manos temblorosas, pero firmes, reduje la velocidad y finalmente detuve el camión a un lado de la carretera. El silencio que siguió fue absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante el desenlace de este encuentro. La figura, aún envuelta en su corona de misterio, permanecía inmóvil, esperando mi próximo movimiento. Respiré hondo, tratando de apaciguar el torbellino de emociones que me embargaba, y me preparé para enfrentar lo que viniera a continuación, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido, guiado por un sentimiento de compasión hacia la trágica historia de una mujer atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Con un gesto decidido, pero no exento de cierta vacilación, extendí la mano hacia la manija de la puerta, dispuesto a abrirla y ofrecer refugio a la enigmática figura que, hasta hace un momento, había estado de pie junto a la carretera próxima al puente. Al deslizar la puerta, con un movimiento que rompía el silencio de la noche, un escalofrío repentino y profundo me recorrió por completo, un presagio que no supe interpretar en ese instante. Mi mente esperaba ver a la mujer acercándose, quizás agradecida por el gesto de humanidad, pero lo que encontré fue la absoluta nada. No había nadie frente a mí, ni rastro de la presencia que había sido tan palpable solo segundos antes. Perplejo, giré mi cabeza de un lado a otro, explorando la oscuridad en busca de alguna señal que indicara la dirección por la que podría haber desaparecido. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando captar cualquier movimiento, cualquier destello de blanco que me devolviera a la realidad que creía haber compartido con esa aparición. Pero lo único que me acompañaba era el eco de mi propio aliento, que se condensaba en el aire frío de la noche, un testigo mudo de la soledad que me envolvía. El perfume, esa fragancia dulce y embriagadora que había anunciado su presencia, aún llenaba la cabina de mi camión, impregnando cada rincón como si ella misma se hubiera fundido con el aire. Era tan real, tan tangible, que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Cómo podía algo tan definido, tan vívido, permanecer como el último vestigio de algo o alguien que aparentemente nunca había estado allí? La incertidumbre comenzó a transformarse en miedo, un temor visceral que se arraigaba en lo más profundo de mi ser. Las historias y advertencias sobre la carretera y sus secretos nocturnos, que hasta ese momento habían sido poco más que folclore para mí, de repente cobraron una dimensión nueva y aterradora. La realidad de mi situación, solo en medio de la noche, con la única compañía de un perfume persistente y el recuerdo de una aparición, me golpeó con toda su fuerza. Me encontraba en el corazón de un misterio que desafiaba toda explicación razonable, enfrentando el tipo de temor que no viene de un peligro físico, sino del enfrentamiento con lo desconocido, con aquello que no puede ser explicado ni comprendido. Pisando el acelerador con más fuerza de lo habitual, sentí la necesidad inevitable de alejarme de aquel puente, el escenario de un encuentro que había sacudido los cimientos de mi escepticismo, la urgencia de distanciarme de la leyenda, que hasta esa noche había considerado simplemente un relato para entretener o espantar, era abrumadora. Ahora, con la certeza de que lo que había vivido iba más allá de meras palabras, mi único deseo era poner tanta distancia como fuera posible entre aquel lugar y yo. A medida que el camión ganaba velocidad, una parte de mí esperaba que el aire fresco de la noche borrara todo huella de aquel perfume, aquel inconfundible aroma que había marcado el inicio de mi insólita experiencia. Sin embargo, el olor no desapareció, sino que se mantuvo a mi lado como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Durante el resto del viaje, esa fragancia dulce y casi opresiva fue mi única compañera, impregnándolo todo, haciéndome imposible olvidar o ignorar lo que había vivido. Cada kilómetro recorrido, cada mirada ocasional al asiento vacío junto a mí, reavivaba el recuerdo de la aparición y de la inquietante sensación
de haber sido testigo de algo inexplicable. Al llegar a mi destino, aún envuelto en la incredulidad y el asombro por mi encuentro con la Olorosa, sentí la necesidad de compartir lo sucedido. Reunidos en nuestro habitual punto de encuentro, relató mi experiencia a los demás choferes, quienes me escucharon con una atención que poco a poco se tiñó de solemnidad. Sus rostros, iluminados solo por la suave luz de alguna lámpara cercana, reflejaban una mezcla de empatía y comprensión. Al terminar mi relato, sus asentimientos silenciosos y miradas significativas confirmaron lo que ya empezaba a sospechar. No era el primero en cruzarme con la Olorosa. Esas reacciones, lejos de ofrecerme consuelo, subrayaron la realidad de la leyenda que yo había vivido en carne propia. Mis compañeros compartieron entonces sus propias historias o las de conocidos, cada una agregando capas a la compleja trama de experiencias que rodeaban a ese tramo de carretera y a la figura de la mujer vestida de blanco. La conclusión era inequívoca. Mi encuentro no había sido un incidente aislado, ni producto de mi imaginación. La Olorosa era una presencia bien conocida entre quienes recorríamos esas rutas, y aunque los detalles variaban, el núcleo de cada historia era el mismo. Esta revelación, lejos de brindarme alivio, sembró en mi interior una inquietud profunda. Saber que probablemente no sería el último en encontrarme con ella, que otros, después de mí, experimentarían ese mismo miedo y asombro, me dejó con una sensación de desasosiego difícil de describir. Aunque el viaje había terminado, y con él, mi encuentro directo con la leyenda, la experiencia había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que, en algunas carreteras, las historias que parecen simples cuentos pueden ser tan reales como el asfalto bajo nuestras ruedas. Desde aquella noche inolvidable, cada vez que mi ruta me lleva de nuevo por aquel tramo de carretera, un escalofrío involuntario recorre mi cuerpo y un nudo aprieta mi estómago con fuerza. Es un sentimiento que mezcla temor, respeto y una profunda reflexión sobre los enigmas que nuestro mundo guarda, aquellos que desafían la lógica y se esconden en los pliegues de la realidad, esperando ser descubiertos. La figura de la Olorosa, con el eco de su trágica existencia y ese perfume que parece tener vida propia, se ha convertido en un símbolo potente de estos misterios. Una presencia que, aunque intangible, marca a quienes la han sentido de cerca, recordándonos la fragilidad de nuestra comprensión del universo. Tal vez, al contar esta historia, al dejar que otros conozcan el relato de la Olorosa, estoy contribuyendo a que su espíritu, si es que tal cosa existe, encuentre algún tipo de paz o consuelo. No puedo asegurarlo, pero prefiero pensar que, de alguna manera, dar voz a su leyenda puede ayudar a que no sea simplemente una nota al pie en las historias de terror locales, sino un recordatorio de una vida que fue, de una persona que existió y cuya memoria, de esta forma, se mantiene viva. Con el tiempo, he llegado a aceptar que mi encuentro con la Olorosa ha cambiado la forma en que veo el mundo. Ya no soy tan rápido para descartar las historias que no entiendo, ni para negar la posibilidad de que existan fenómenos más allá de nuestra explicación. Quizás, en el fondo, ese sea el legado más duradero de aquella noche, la apertura a la maravilla y al misterio, la aceptación de que no todo tiene una respuesta clara y que, en ocasiones, es mejor simplemente escuchar y recordar. Así, cada vez que paso por ese lugar, bajo la luz de la luna o el oscuro manto de la noche sin estrellas, ofrezco un pensamiento silencioso a la memoria de la Olorosa. Aunque el mundo siga girando y muchas historias como la suya se pierdan en el ruido de la vida cotidiana, en mi corazón y en mis palabras, ella encuentra un pequeño refugio. Y quizás, solo quizás, ese acto de recordar y compartir sea suficiente para brindarle, a ella y a su historia, un lugar en el mundo, un espacio donde no sean olvidados, donde su eco pueda seguir resonando en las mentes y corazones de quienes se atreven a escuchar.